Desde que el ser humano es consciente de su propia muerte, ha intentado darle sentido, imaginando cielos, infiernos y reencarnaciones, en busca de una trascendencia capaz de calmar el vértigo que supone asomarse al mayor de los abismos. Y en base a muchas de esas ideas, ha construido templos, mitos, sociedades y culturas. Pero mucho tiempo después de aquella primera toma de conciencia, la ciencia ha conseguido explicar gran parte de lo que antes se creía mágico o milagroso. Y hoy en día avanza a pasos de gigante mientras ese pensamiento mágico se tambalea, arrinconando tal vez la esperanza de esa trascendencia que parece cada vez más un anhelo en lugar de una seria probabilidad. Por eso yo les pregunto, ¿es razonable en pleno siglo XXI pensar en la vida después de la muerte? Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado inmortal de las ondas. No es ningún secreto que la vida después de la muerte está de moda. Hoy en día abundan los vídeos, libros e incluso los programas de televisión que recogen testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Nosotros mismos tuvimos en nuestro podcast el interesantísimo testimonio del doctor José Morales del Río, que tuvo una impresionante ECM y que, por cierto, dentro de poco volverá a Soles Lejanos 2.0. Pero en el episodio de hoy no vamos a preguntarnos si existe o no esa vida más allá del final, sino que vamos a ir un paso más atrás y, apoyándonos en la filosofía, la ciencia y la neurociencia, vamos a preguntarnos si es lógico, con todo lo que ya sabemos, pensar en ella. Abróchense los cinturones porque nos ponemos en marcha. Desde tiempos remotos, las culturas humanas han buscado diversas formas de dar sentido al mayor de los misterios, la muerte. En el antiguo Egipto, el libro de los muertos guiaba a los difuntos a través de un complejo viaje hacia el más allá, donde el alma debía atravesar peligros, enfrentarse a juicios y demostrar su pureza ante Osiris, el dios de los muertos. Solo aquellos que eran considerados justos alcanzaban la inmortalidad, mientras los demás eran condenados a la aniquilación eterna. Más sombrías aún eran las creencias en la antigua Mesopotamia, donde la muerte no suponía un paso hacia una vida mejor, sino la entrada a un mundo subterráneo de sombras y polvo, regido por dioses crueles e implacables. En esa eterna oscuridad, los espíritus vagaban privados de gozo y sin posibilidad de redención. Una visión sumamente oscura que los griegos heredaron y transformaron. Para ellos, el alma viajaba al Hades, donde su destino variaba según sus actos en la vida. Los héroes y virtuosos podían hallar descanso en los campos elíseos, en lugar de la dicha eterna, pero los malvados eran castigados en el Tártaro, una región de sufrimiento y olvido que era muy similar a nuestra idea del infierno, que no murió con ellos, sino que ascendió un peldaño más durante la Roma clásica, cuya cultura estuvo muy influida por la griega. La trascendencia romana no miraba al cielo, sino a la historia. Quien vivía con valor, excelencia y deber podía ganarse un lugar en la memoria colectiva, y eso, para muchos, era más que suficiente. Pero lo que todas estas civilizaciones compartieron,
Lo que todas tienen en común, sin duda, es la idea de que la muerte no podía ser el final absoluto. Aunque los caminos se separasen, unos hacia la esperanza y otros hacia la condena, el instinto de sobrevivir a la desaparición física siempre estuvo ahí. Y sigue estando, porque aunque hoy, en la era de los descubrimientos científicos, estas antiguas creencias nos parezcan mitos nacidos del miedo y la necesidad de consuelo, seguimos teniendo la esperanza de que no todo termine con un cuerpo frío y la tumba cerrada. Puede que ya no levantemos pirámides ni recemos a tantos dioses, pero buscamos la inmortalidad en otros altares, en los logros, en la memoria digital, en los hijos, en las obras que dejamos, en las palabras que alguien pueda leer cuando ya no estemos. Y aunque algunos no lo admitan, muchos aún creen que hay algo más allá. Para algunos ese consuelo viene de Dios, del cristianismo, del islam o del judaísmo. Para otros del ciclo del karma y el renacimiento budista, de una energía, de una conciencia o de algo que aún no tiene nombre. Porque el ser humano, por más racional que se proclame, sigue siendo una criatura que no soporta la idea del olvido. Y en esa lucha contra la nada, en esa lucha contra el silencio y la disolución, se esconde uno de nuestros gestos más humanos: soñar con la vida eterna. Aunque distintas en sus dogmas, todas las religiones coinciden en un punto esencial: la vida continúa, de algún modo, más allá del cuerpo. El cristianismo y el islam hablan de un juicio final en el que el alma será recompensada o castigada según su conducta. El judaísmo, con menor énfasis, plantea la existencia de un mundo venidero, reservado a los justos. En cambio, en el hinduismo y el budismo, la muerte es solo un tránsito. El alma, o la conciencia, se reencarna una y otra vez, guiada por el karma, hasta alcanzar la liberación. Incluso fuera de lo religioso, muchas personas hoy creen en una forma de continuidad energética o espiritual, porque más allá del dogma o el símbolo, el deseo de seguir existiendo parece estar incrustado en el alma humana, tal vez como consuelo o tal vez como verdad. Pero lo que está claro es que a través de todos los tiempos y credos, el ser humano ha necesitado creer que la muerte no tiene la última palabra. Pero con la lógica como bandera, debemos preguntarnos si la razón hoy en día puede mantener abierta la puerta, aunque sea de par en par, que nos conduce a esa ansiada trascendencia. En tiempos modernos, René Descartes introdujo una distinción que marcaría profundamente la historia del pensamiento occidental: la separación entre la res cogitans, la cosa que piensa, y la res extensa, la cosa que ocupa espacio, el cuerpo. Para Descartes, el ser humano era una unión entre mente y materia, pero de naturaleza esencialmente distinta. El pensamiento, el yo pienso, luego existo, era inmaterial, indivisible e independiente de la sustancia física. Esta dualidad abrió filosóficamente la posibilidad de que la mente pudiera existir más allá del cuerpo, que la conciencia no fuese una simple emanación de la carne, sino una entidad propia, capaz de sobrevivir a la corrupción de la materia. Sin embargo, este revolucionario planteamiento no tardó en encontrar objeciones en base a las siguientes preguntas. ¿Cómo interactúan dos sustancias tan radicalmente diferentes como la mente y el cuerpo? ¿Cómo puede algo inmaterial influir sobre lo material?
A medida que el conocimiento científico avanzaba, aquellas ideas comenzaron a tambalearse. Hoy sabemos que los pensamientos, emociones y recuerdos pueden ser rastreados hasta circuitos neuronales, sinapsis químicas e impulsos eléctricos que tienen lugar en el cerebro. La neurociencia contemporánea sostiene que la conciencia no es algo separado del cuerpo, sino un producto que emerge a través de su complejidad. Los estudios con pacientes que han sufrido daños cerebrales parecen demostrarlo. Lesiones en determinadas áreas del cerebro pueden borrar recuerdos, alterar la personalidad o suprimir por completo la conciencia de uno mismo. Lo que nos lleva a preguntarnos, si la mente fuese realmente independiente, ¿cómo podría ser fragmentada, modificada o incluso destruida por simples daños físicos? Y aquí se encuentra uno de tantos enfrentamientos entre la ciencia, la fe y la razón. Pero esta objeción, que en apariencia puede parecer concluyente, ha recibido, sin embargo, respuestas desde distintos ámbitos filosóficos y científicos. Ya en el siglo XIX, el psicólogo y filósofo William James propuso la llamada hipótesis de la transmisión, según la cual el cerebro no genera la conciencia, sino que actúa como un transmisor o modulador de una realidad consciente preexistente. En la misma línea, el filósofo Henri Bergson defendió la idea de que el cerebro funcionaría como un filtro, limitando y adaptando la conciencia a las necesidades prácticas de la vida material. Según esta visión, cuando el cerebro sufre un daño, no es la conciencia lo que se destruye, sino la capacidad del cuerpo para recibirla o expresarla adecuadamente. Y así como un transistor estropeado distorsiona o interrumpe la música que le llega a través de una señal de radio que sigue existiendo en el aire, un cerebro lesionado no eliminaría la conciencia, sino que impediría su correcta manifestación en el mundo físico. Más recientemente, en el ámbito de la neurociencia y la física teórica, la hipótesis OR-CHE-OR, desarrollada por el anestesista Stuart Hameroff y el físico Roger Penrose, ha sugerido que la conciencia podría estar vinculada a procesos cuánticos fundamentales en los microtúbulos de las neuronas. De ser cierto, esto supondría que la conciencia no sería una simple función emergente del cerebro, sino un fenómeno arraigado en la estructura misma del universo, independiente en última instancia del soporte biológico. Sin embargo, esta propuesta ha sido ampliamente cuestionada. Físicos como Max Tegmark demostraron que el entorno cálido, húmedo y ruidoso del cerebro haría inviable la existencia de estados cuánticos coherentes durante el tiempo necesario para influir en la conciencia. Aunque sepamos qué áreas del cerebro se activan cuando pensamos o sentimos, seguimos sin comprender cómo surge esa voz interior que todos escuchamos y percibimos como nuestro propio yo. El filósofo australiano David Chalmers formuló en los años 90 el problema duro de la conciencia, que se pregunta cómo es posible que de procesos bioquímicos inconscientes emerja una experiencia consciente. ¿Cómo surgen el dolor, el amor o la tristeza de un amasijo de neuronas? Aquí es donde el debate vuelve a abrirse. ¿Y si la conciencia no fuera un mero producto biológico, sino una propiedad fundamental de la realidad, tan básica como el espacio, el tiempo o la materia? ¿Y si el cerebro, más que generar la conciencia, fuera simplemente ese receptor o modulador de algo mucho más vasto, como esa radio que puede llegar a romperse? Es precisamente en ese vacío de conocimiento donde aparecen nuevas hipótesis como la teoría de la supraconciencia del doctor Manuel Sans Segarra. Manuel Sans Segarra, médico y cirujano español que ha dedicado parte de su vida a estudiar las experiencias cercanas a la muerte desde una perspectiva médica y científica, sostiene que la neurociencia actual no puede explicar cómo es posible que algunos pacientes que se encuentran en situación de muerte clínica, es decir, sin latido cardíaco, sin respiración y, en muchos casos, sin actividad cerebral detectable, relaten posteriormente vivencias conscientes, ricas en detalles, coherencia y emociones.
Estos testimonios, recogidos en numerosos estudios y también en su propia experiencia clínica, lo llevaron a formular la teoría de la supraconciencia, una forma de conciencia superior independiente del cerebro físico y capaz de persistir más allá de la muerte biológica. El cerebro actuaría como un instrumento de transmisión y modulación de esta supraconciencia. Una idea que ya fue anticipada en otras teorías anteriores, como la hipótesis de la transmisión de William James o la concepción del cerebro como filtro, propuesta por Henri Bergson. Según Sansegarra, cuando el cerebro funciona correctamente, permite a la conciencia expresarse en el plano material. Pero cuando el cerebro se detiene, la conciencia, liberada de su soporte, seguiría existiendo en otro nivel de realidad. Lo interesante de esta teoría es que no se limita a una creencia espiritual o filosófica, sino que busca articular una explicación científica alternativa a los límites actuales de la neurología. No niega el papel del cerebro, pero lo relega a la condición de mediador, no de origen. Y el pilar fundamental en el que Sansegarra apoya su teoría son las experiencias cercanas a la muerte, las llamadas ECM. Durante décadas, miles de personas en todo el mundo han descrito vivencias extraordinarias tras haber estado clínicamente muertas. Sensaciones de paz, salidas de su propio cuerpo, encuentros con seres luminosos, visiones panorámicas de su vida o la certeza de haber accedido a una realidad trascendente. Muchos piensan, como Sansegarra, que estas experiencias son la prueba irrefutable de esa trascendencia que tanto ansiamos, puesto que el cerebro, cuando éstas tienen lugar, se encuentra aparentemente sin ningún tipo de actividad. Sin embargo, en los últimos años, algunos estudios científicos han llegado a afirmar que esto no es del todo cierto. En 2024, un equipo de la Universidad de Michigan, dirigido por la doctora Jimo Borjigin, publicó un estudio en Proceedings of the National Academy of Sciences, donde se analizaron los cerebros de pacientes moribundos conectados a sensores de electroencefalograma. Durante el proceso de muerte clínica, tras la retirada del soporte vital, observaron en 2 de los casos una intensa actividad cerebral organizada, compuesta principalmente por ondas gamma de alta frecuencia, justo cuando clínicamente ya se les consideraba fallecidos. Esto es algo muy relevante porque las ondas gamma en personas vivas se asocian a funciones cognitivas superiores como la memoria, la percepción consciente y el pensamiento complejo, lo que implica que podría existir una breve ventana de actividad cerebral coordinada tras el paro cardíaco. Y esto abre la posibilidad de que algunos fenómenos subjetivos asociados a las ECM tengan un correlato biológico. Ahora bien, conviene matizar que estos episodios de actividad cerebral observados son extremadamente breves y están muy localizados en determinadas áreas cerebrales, por lo que, aunque estos estudios indiquen que el cerebro moribundo podría conservar de forma momentánea cierto nivel de organización neural, la ciencia no puede todavía determinar con certeza si esa actividad sería suficiente para generar una experiencia consciente completa, como la de esas ECM. De hecho, muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte describen vivencias de una notable complejidad narrativa, con sensaciones de atemporalidad, encuentros con familiares fallecidos o panorámicas detalladas de su propia vida, relatos que en apariencia irían mucho más allá de lo que cabría esperar de una simple desorganización neural producida en los últimos instantes de actividad biológica. Uno de los estudios más citados en esta línea es el dirigido por el Dr. Sam Parnia, experto en cuidados intensivos de la Universidad Estatal de Nueva York. En él,
Varios pacientes reanimados tras sufrir un paro cardíaco aseguraron haber mantenido conciencia durante el tiempo en que clínicamente estaban muertos. Algunos incluso recordaban conversaciones exactas o describían detalles del entorno que solo podían haber percibido si estuviesen conscientes. Pero del otro lado de la balanza también podemos citar, por ejemplo, algunos estudios experimentales en animales que han revelado fenómenos sorprendentes tras el paro cardíaco. En los primeros 30 segundos después de la interrupción de los latidos del corazón, se llegó a observar un fenómeno conocido como acoplamiento de fases entre diferentes tipos de ondas cerebrales, concretamente entre las ondas gamma, alfa y teta, lo que implica que distintos ritmos de actividad cerebral, que normalmente funcionan de manera relativamente independiente, comienzan a sincronizarse de forma anómala y coordinada, lo que plantea un cambio importante respecto a la concepción tradicional de la muerte como un hecho inmediato y absoluto. Y es que hoy ya no se considera que la muerte sea algo que sucede en un instante concreto y aislado, sino un proceso progresivo en el que la pérdida de oxígeno conduce lentamente a la muerte celular. Pero mientras eso ocurre, algunas funciones cerebrales pueden llegar a resistir durante un tiempo más largo del que se creía. Un ejemplo notable es el experimento realizado en 2019 por un equipo de la Universidad de Yale, donde se logró restaurar parcialmente funciones celulares en cerebros de cerdos 4 horas después de su muerte, utilizando un sistema llamado BrainEggs. Aunque no se produjo conciencia ni actividad eléctrica organizada, el estudio demostró que las células cerebrales podían ser reanimadas mucho tiempo después del cese de la circulación. Pura ciencia ficción hecha realidad, que nos hace pensar que somos máquinas en puro funcionamiento. Pero lo que todos estos hallazgos confirman es que la muerte del cuerpo, y en especial la del cerebro, es un proceso mucho más complejo y gradual de lo que históricamente se pensaba. La ciencia puede registrar impulsos, patrones de ondas o respuestas celulares, pero lo que no puede, al menos por ahora, es saber qué siente o experimenta el individuo en esos momentos. Por tanto, en pleno siglo XXI, seguimos caminando sobre un terreno incierto, y mientras no resolvamos el misterio de la conciencia, seguirá siendo legítimo preguntarse si algo dentro de nosotros puede sobrevivir al naufragio definitivo de la materia. Pero con ciertos matices, porque más allá de la ciencia está la lógica, y la lógica nos lleva a plantear otras tantas preguntas. Por ejemplo, si el ser humano es capaz de trascender a la muerte, ¿qué pasa con los animales? ¿Ellos también sobreviven? ¿Y qué pasa con los árboles? Son seres vivos, ¿no? ¿Y las bacterias y los protozoos? ¿Todos están habilitados por su naturaleza para llegar hasta ese más allá? Estas preguntas, lejos de ser triviales, nos obligan a reflexionar sobre un problema más profundo, el de cuál es la naturaleza mínima necesaria para merecer la trascendencia. ¿Es suficiente la vida biológica? ¿O es la existencia de una conciencia, de un yo subjetivo, lo que marca la diferencia? ¿Dónde se traza la línea? ¿Y quién, en última instancia, podría establecerla? Desde la filosofía, Descartes y más tarde Thomas Nagel sostuvieron que la conciencia, la capacidad de tener una experiencia interna del mundo, no es un mero atributo biológico, sino un fenómeno singular y profundamente misterioso. Nagel, en particular, subrayaba que incluso un murciélago posee un ser en sí, una perspectiva subjetiva e irreductible a procesos físicos. Pero desde la ciencia, y más concretamente desde la neurociencia contemporánea, sabemos que la conciencia, al menos como la entendemos en los seres humanos, requiere una organización neurológica de alta complejidad. Procesos de integración de información, como los que describe la teoría de la información integrada de Giulio Tononi, indican que no basta con estar vivo. La conciencia exige un nivel estructural específico que permita la unificación de experiencias en un único marco subjetivo.
Por tanto, no toda la vida biológica sería necesariamente portadora de conciencia en un sentido estricto. Las bacterias, los protozoos o las plantas, aunque están vivas, no parecen mostrar a la luz de los conocimientos actuales señales de poseer una conciencia estructurada o un yo interno que pudiera trascender a su existencia material. En cuanto a los animales, el panorama es distinto. Hay indicios cada vez más sólidos de que ciertos mamíferos, aves e incluso cefalópodos poseen formas de conciencia más o menos complejas. La Declaración de Cambridge sobre la conciencia, redactada en 2012, reconoció formalmente que muchos animales no humanos comparten con nosotros substratos neurológicos capaces de generar experiencias conscientes, lo que plantea un escenario en el que la trascendencia, si existiera, podría estar ligada no a la vida biológica en sí misma, sino al fenómeno de la conciencia. Una continuidad no del cuerpo, ni siquiera de la vida orgánica, sino del ser consciente. Allí donde haya un yo, podría haber también una posibilidad de persistir. Y luego está la idea, que ya vimos en un episodio anterior, de que formamos parte de un todo, de que la conciencia individual no es más que la pequeña manifestación de algo muchísimo mayor y universal. Esta visión, que podríamos llamar holística, tiene raíces profundas tanto en tradiciones espirituales como en propuestas filosóficas y científicas contemporáneas. En el ámbito religioso, el hinduismo y ciertos sistemas del budismo mahayana sostienen que el Atman, o alma individual, no es diferente del Brahman, el alma universal. La separación entre uno mismo y el mundo sería, por tanto, una ilusión, lo que en sánscrito se conoce como Maya, y el objetivo último de la existencia no sería conservar el yo, sino disolverlo para reintegrarse en el todo. También el sufismo islámico ha expresado ideas similares. Para místicos como Ibn Arabi, la verdadera realización espiritual consiste en la fana, la aniquilación del yo individual en la unicidad divina. El yo no muere, sino que se diluye en la realidad suprema. En el plano filosófico moderno, esta intuición ha sido recuperada por corrientes como el panpsiquismo, que sostiene que la conciencia es una propiedad fundamental de la realidad, distribuida en distintos grados por toda la materia. Filósofos como Galen Strawson o Philip Goff han defendido esta idea como solución al problema duro de la conciencia de David Chalmers, que ya mencionamos antes. Desde la física teórica, propuestas como la del modelo holográfico del universo, impulsado por David Bohm, apuntan a que lo que percibimos como real podría ser solo una proyección de información contenida en un nivel más profundo de la realidad. En sus palabras, la conciencia no está contenida en nosotros, somos nosotros los que estamos contenidos en la conciencia. Y en la neurociencia, el Dr. Giulio Tononi, con su teoría de la información integrada, sostiene que la conciencia surge de la capacidad de un sistema para integrar información de forma unificada. Cuanto mayor sea esa integración, mayor será el grado de conciencia. Pero si esta capacidad existe en grados y no es exclusiva del cerebro humano, ¿por qué no pensar que el universo entero, complejo, conectado, autorregulado, podría poseer algún tipo de conciencia global? En ese caso, nosotros no seríamos más que una pequeña chispa dentro de esa mente inmensa, una neurona dentro de algo que aún no comprendemos. Desde esta perspectiva, lo que llamamos yo no sería más que un punto de vista temporal de esa conciencia global. No trascenderíamos como individuos, pero tampoco nada de nosotros se perdería realmente, porque seríamos absorbidos, integrados y transformados, igual que una ola que regresa al océano. Una idea que no promete una vida después de la muerte, pero sí una permanencia sin ego. Un tipo de eternidad donde no hay cielo ni infierno, pero sí continuidad.
Porque tal vez, como decía Alan Watts, nacemos del universo, no en él. Y por eso morir no es el fin de nosotros, sino el regreso a lo que siempre fuimos. La idea de una vida más allá de la muerte ha ido adoptando distintas formas, moldeadas siempre por los conocimientos y las creencias de cada época. Y del mismo modo que hoy podemos refutar el infierno mesopotámico o los juicios de Osiris como meras fantasías, es probable que la concepción contemporánea de la trascendencia también pueda ser refutada algún día por la ciencia futura. Pero también es posible que siempre quede un pequeño rincón, un resquicio inaccesible, donde la ciencia no logre entrar. Y ahí es donde de algún modo Dios, o la idea que cada uno tenemos de la trascendencia, siga en pie. Aunque esté escondida, aunque estén agazapados como un fantasma que aguarda pacientemente para contarnos su propia verdad. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.